Hola, buenos días, tardes o noches. Aquí con mi grupo, conformado por Gadiel Chávez, Diego Leiva y Constanza Plaza de los Reyes, y su servidor, Alejandro Fuentes, les vamos a hablar sobre el plebiscito del 2022. Ya. Bueno, Chile ha sido siempre un país extraño. Me digo a mí misma en el medio de una gigantesca multitud. Estoy en Santiago, en el acto de cierre de la campaña del apruebo y a mi lado un hombre baila reggaetón disfrazado de nueva constitución. Otro, ya anciano, alza un cartel que dice, por una, por una vida digna, en la fachada de un edificio. Un nuevo Chile florecerá. Y más allá un enorme lienzo. Ya nada nos dará lo mismo nunca nos dará nada. Aquí en este texto habla sobre una señora que fue a una manifestación y a su alrededor había muchas personas con distintas características como un hombre bailando reggaetón, un anciano expresando lo que sentía, lo que decía, o por ejemplo también un lienzo donde dice ya nada nos dará lo mismo nunca nos dará nada, como que expresando que el gobierno está como no da nada y apoya nada a los ciudadanos. Y eso sería, por ejemplo, lo que yo pienso de lo que acabo de redactar. Yo quisiera hacer una pregunta que es completamente opinión suya. Les quiero preguntar su opinión. ¿Ustedes creen que el hombre que baila reggaetón disfrazado de nueva constitución será porque apoya el apruebo o porque es una estrategia de del rechazo? Sería un poco bastante raro que fuera una estrategia del rechazo porque está llamando la atención el hecho de estar disfrazado de la nueva constitución. Para empezar, Bueno, yo creo que igual como más que nada va en torno a la diversidad que está presente no solamente en esa campaña, sino que en Chile en general. En Chile hay mucha diversidad y mucha, sobre todo la libertad de expresión. Y lo que acaba de leer Gadiel lo demuestra muchísimo. Diego. ya. Bueno, vamos a tomar posición a favor del rechazo e impulsar cambios constitucionales tras el plebiscito. La UDI, la RN y Evópolis realizarán consejos generales para marcar la posición a favor del rechazo y al mismo tiempo se comprometieron con la continuidad de las reformas constitucionales. Esto sería el último paso de un proceso que la coalición opositoria inició hace algunos meses, cuando se superaba la constitución actual bajo el argumento de que el plebiscito de entrada, un 80% de los chilenos votó a favor de modificar la actual constitución. Lo que no se pudo explicar en sus congresos generales será un punto clave. Las conversaciones de la centroizquierda para buscar una alternativa en caso de la victoria del rechazo. Me gustaría agregar el dato de que el plebiscito a, a hacer una nueva constitución llegó a la participación de 7.531.261, que para esa fecha se volvió el plebiscito o el proceso de votación en el que más gente votó en la historia de Chile, superando a la elección presidencial de 1933, que llegó a 7.376.691. Así como dato curioso. La de 1933. 1993, sí. Y de hecho, este plebiscito de hacemos nueva constitución o no, fue la más votada
de la historia de Chile hasta el plebiscito de ahora de 2022, que la superó. ¿Qué opinan de que haya ganado el hacer una nueva constitución en ese plebiscito? O sea que viendo los problemas sociales que arrastraba Chile ya desde hace tiempo, eh, era como casi que una bomba de tiempo de que pasara esto en algún momento, y más cuando empezó en 2019 con los, ¿cómo se llamaba? El estallido social. Era como que en algún momento tenía que pasar y la antigua constitución en algún momento iba a quedar a la vista de que tenía algunas deficiencias y de que más que nada significaba que todavía seguíamos con parte de lo que fue la dictadura. En ese momento no estuve presente y no tuve mucha información, entonces como que mi opinión no se puede basar a lo sucedido hace un año atrás. Igual era como algo que, o sea, fue algo que se desencadenó porque ya habían muchas cosas acumuladas que a la población no le estaban gustando. Siento que de cierta forma igual esto pudo como demostrar la diferencia de de la generación actual a la generación anterior. Se nota mucho el tema de la diferencia que hay respecto a ese tipo de rebelión. Bueno, igual es porque claramente la generación de ahora no estuvo presente en ese tiempo de la dictadura y no vivió todo ese miedo, pero igual es muy cuático ver cómo ese miedo ya básicamente se perdió. O sea, más que se perdió, se podría decir que la actual generación al no haber vivido ese periodo de tiempo de, de violencia de parte de las instituciones hacia la ciudadanía, no tenía ese miedo de ser frenado, mientras que la antigua generación puede que sea así y se haya acostumbrado a ser más obediente y no quejarse tanto. Fue una obediencia al final, fueron obligados, Sí, por eso. fue todo un tema. Bueno, para qué adentrarse tanto en ese, en eso? Creo que es algo como muy oscuro. Pero claramente la generación de ahora no conocía ese miedo, así que lo dio todo y al final creo que igual fue algo que la generación anterior le ayudó mucho como de cierta forma a, a ver ese cambio, A ponerse independiente de si esté a favor o no de la nueva constitución. Yo creo que eso ya va después a opinión de cada uno. En años de dictadura, yo creo que sería correcto afirmar que los que vivían allá en Santiago, más que nada porque en Santiago estaba como toda, o sea, la mano dura de Pinochet estaba en todo el país, pero en Santiago estaba enfocado más porque estaba ahí Pinochet. Y yo creo que el miedo que vivieron los santiaguiños se podía comparar al miedo de los judíos en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, porque Pinochet, muchas de las acciones y cosas que hizo, se hizo basado en los nazis de Hitler. También eso de que también había lo del golpe militar y todo eso, de que Pinochet realmente había sido ayudado por Estados Unidos, pero eso ya es como un tema aparte, pero sí como dato. Es increíble cómo la dictadura sigue como repercutando hasta día de hoy, porque en un debate que estamos haciendo del plebiscito actual de 2022, que igual tiene que ver con el plebiscito de 2020, hablamos de la dictadura. O sea, es como que quedó una mancha con la dictadura en la historia de Chile también, Sí. que no es muy fácil de borrar.
En esa línea, el voto político del gremialismo propugna que la UDI tiene que escuchar el mensaje del plebiscito constitucional de entrada, donde por una amplia mayoría los chilenos se manifestaron a favor de una nueva constitución que permita unir al país en torno de una carta fundamental que se proyecte por las próximas décadas. Yo, el tema de la nueva constitución que se hizo y que se dio para que decidamos si se usaba esa constitución o no, me encantó. Me encantó que dieran una nueva idea de constitución y que nos dieran a elegir si se usaba o se desechaba. Y aunque tenía muchas cosas buenas, esto y se hizo con varias personas, esto se hizo con abogados, se hizo con constituyentes, con gente que sabía. Eh, yo creo que igual fue como algo que hicieron rápido. Y siento que el que harían ahora al siguiente, igual sería mucho mejor. Y ojalá que tenga varias cosas buenas que tuvo esta constitución. Es como que en parte también, gracias a esto, hubieron muchos fallos realmente, Sí. pero al menos la ciudadanía como tal está empezando a aprender sobre estos temas y se está intentando que tengan una voz realmente, porque por ejemplo para el proceso constitucional muchos fueron, realmente no sé si todos porque no me informé tanto, pero que yo sepa la mayoría fue elegido por votación y hubo algunos errores que no se eligieran a gente tan capacitada como pasó esto de Rodrigo Rojas. De que una gran cantidad de sus votaciones fue porque supuestamente tenía cáncer, pero al final No era así. parece que no, Al final no. al final no. Era No, no, fake. era Sí, una huida. sí. Eso demuestra que la ciudadanía no sabe tanto elegir, pero está intentándolo al menos. Y eso es bueno porque al final se está haciendo que la ciudadanía esté participando más en esto. Porque es evidente que a la primera esto no iba, probablemente muy difícilmente iba a pasar a la primera una nueva constitución, porque no es algo así como que uno esté acostumbrado. Aparte que la gente ya no es como que quiera una nueva constitución rápido, sino que quiere una nueva constitución bien hecha. Porque ya estuvieron mucho tiempo con una constitución con la que no se sentían conformes, no se sentían bien identificados, entonces no están, siento que tan preocupados por lo rápido que esté listo, porque si no lo habrían, habría salido la prueba, sino que es más que nada con algo que ahora sí se sientan conformes. O sea, sí, porque como había los votos de la nueva constitución cuando se empezó, se quería saber o si no, el 80% votó que sí quería una nueva constitución, pero ya cuando salió el borrador de la nueva constitución, ya se veía que la ciudadanía quería una nueva, pero no apurada y bien hecha. Exacto. Sí. Aparte, por lo que pienso yo, cada constitución que agregaban, lo que hacían los políticos con sus ideas, proyectos, a la mayoría de las poblaciones de acá en Chile no, como que no le llamaba mucho la atención, no le gustaba la idea, porque no le beneficiaba o algunos se aprovechaban también. Y también de mi parte hay que pensar también en gente que no tiene muchos recursos como alimentos, trabajo o en gastos necesarios, y entonces como que no le encuentro sentido a las constituciones que agregan y a su pensamiento que quieren agregar a esos proyectos que ellos mismos están agregando, y la forma que empiezan a elegir a la gente
como que no, no encaja porque tienen muchas ideas diferentes y a otro nivel, con gente que de verdad tiene plata y con gente como que no quiere ayudar a otras personas que sí necesitan esos recursos. Y eso. O sea, es como en parte, para mí al menos, es un problema que siempre he visto en la política y que muchas veces los mandatarios no son los mejores, sino no son los que mejor hacen su trabajo, sino los que mejor saben venderse a sí mismos. Voy a proceder a leer lo siguiente. La tesis central es que Chile necesita una nueva constitución a la altura de las expectativas del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución firmado el 15 de noviembre de 2019. La idea sería que a partir del 5 de septiembre se busque un acuerdo transversal para impulsar un nuevo proceso constitucional que no vaya más allá de 6 meses. El país no puede seguir con esta incertidumbre que está afectando la inversión. Hay que resolverlo luego para que el país retome su crecimiento. De lo contrario, Boric tendrá una crisis económica muy fuerte en 2023 y 2024, señala un dirigente de la colectividad. El proceso constitucional, ¿cuánto demoró? Unos cuantos meses. O sea, ¿pero duró los 6 meses que se esperaban o duró mucho más? No, creo que duró los 6 meses o un poco menos. Potente que varias personas calculan que habrá una crisis económica con Boric en los próximos años. Por el simple hecho de que en el poco tiempo que ha estado como presidente, la inflación ha aumentado bastante. Aunque también hay que, o sea, obvio que es por todo lo que ha pasado en la nueva constitución, pero en parte también se puede ver a alguna parte por todo lo que está pasando afuera. En general ha habido una inflación muy grande y, por ejemplo, en Estados Unidos también hay una inflación y muchas empresas están perdiendo mucho dinero, más el problema de Rusia y Ucrania y un déficit de gas y algunos alimentos en Europa también hace que afecte una inflación casi que global, pero también cosas personales del Estado de Chile. Porque yo la verdad no me informé mucho de Boric, pero creo que mucho de su campaña se centraba con la nueva constitución, pero el problema es si se demora mucho, puede que se demore en empezar a hacer cosas. Realmente porque uno de los problemas de la antigua constitución es que por más que se quiera arreglar algo, si es inconstitucional no se puede hacer. Exacto. Aparte Boric igual necesita una nueva constitución porque además de que su campaña se haya como centrado o haya dicho lo de que él iba a proponer una nueva constitución, su campaña igual se centró en saber lo que pensaba la gente y ver si podía ayudarla o no. Entonces por eso igual necesita una nueva constitución. Pero por ahora no se ha visto ninguna respuesta del presidente Boric, porque todo lo que ha prometido aún no se ha cumplido. Es que donde se ha centrado en la nueva constitución igual, yo creo. Hay que... Uno cuando promete algo ya tiene que luchar por su país, por ejemplo ¿cómo decirlo? Con ese poder que tiene Boric, debería luchar de verdad para cumplir la expectativa que ha dicho en su reseña, en su proyecto para ser presidente. Y por ahora no lo estamos viendo y si no me equivoco la nueva constitución se rechazó, ¿cierto?
si no mal recuerdo, un Entonces, 73% así aproximadamente fue rechazo. Un margen Sí. del 12%, o no, más o menos. entonces, y como decía anteriormente, la gente que leyó entonces esa constitución no le gustó a la mayoría de la población acá en Chile porque no le beneficiaba. Y entonces la gente que de verdad tiene plata, entonces se quería, no sé si estoy mal interpretando, pero como que se quería aprovechar para que ellas nomás tuvieran su recurso, como ser egoísta. O sea, respecto a eso de por qué se rechazó la nueva constitución, yo me acuerdo que antes de la votación estaba almorzando, estaba viendo las noticias y en las noticias estaba el tema y no sé quién lo dijo exactamente, pero creo que era parte del plebiscito, que, o sea, fueron como unas palabras muy grandes, potentes, porque decía que en el afán de querer mejorar a Chile, a base de la nueva constitución, los constituyentes intentaron reformar todo el país, poniendo cosas que realmente casi que sobraban y eran por casi poner o quedar bien, porque se supone que la nueva constitución tenía que arreglar los problemas actuales y a futuro que se podrían producir. Si no mal recuerdo, en la nueva constitución habían puesto cosas que eran de países así como primer mundo, así tipo Canadá, Irlanda, Estados Unidos, para como ver si funcionaba acá. A veces hay que adaptar el contexto porque para empezar nosotros no somos un país del primer mundo, aunque estemos bastante bien en comparación del resto de Latinoamérica. Sí. Seguimos siendo Latinoamérica. Sí, es que somos como del top 3 de los países de Latinoamérica que mejor está. o top 5 o algo Sí. así. Por ahora. Por ahora. Oiga, Para concluir, me gustaría contar sobre las estadísticas de la encuesta. Que esta fue una encuesta totalmente para votantes del rechazo, que la pregunta era ¿por qué votaron rechazo? Eran 4 opciones. La primera era: leí la constitución y no me sentí identificado o identificada. Escuché opiniones de gente cercana. Escuché comerciales del rechazo y no leí la nueva constitución. Leí la constitución y no me sentí identificado o identificada. Fue la más votada con un 69,23%. Escuché opiniones de gente cercana. Fue la segunda más votada con un... No, escuché opiniones de gente cercana. Fue votada con un 15,38%. Y escuché comerciales del rechazo. 15,38% también. La cuarta opción no la votó nadie. O sea, más que nada la gente escuchó por otra persona su opinión o le dijeron de tal constitución. Sí, o sea, la mayoría, según la encuesta, fue que leyeron la constitución y no se sintieron identificadas. Ajá. Y después el resto escuchó opiniones de gente cercana y escuchó comerciales del rechazo. Este típico comercial de Mega rechaza por el pueblo y tú también deberías. Algo así. por amor. Por amor rechazamos. A ver, en parte también yo me esperaba que hubiera gente al menos que no se hubiera leído la constitución y hubiera votado a ciegas, porque por lo del voto obligatorio. Sí, es verdad. Creo que igual el tema del... ¡Ay! Se me fue la idea. Que en las votaciones igual hubo mucha gente que votó muy desinformada porque no toda la gente tiene los mismos recursos y hay gente que no tenía los recursos para informarse bien.
O, por ejemplo, por ahí una vez leí que había una señora que creo que era la abuela de un chico que había votado rechazo porque pensaba que estaba rechazando la constitución anterior. Wow. Entonces, igual creo que hay que tener en cuenta el hecho de que incluso con el tema de las estadísticas y todo el tema, eh, hay que ver que las encuestas que son realizadas las realiza gente que tiene los recursos para poder meterse a la encuesta y contestarla. Entonces, siempre va a estar como ese gran porcentaje que realmente no tiene los recursos para involucrarse bien o informarse bien con todo esto. O sea, parte también, el problema también lo tiene un poco el Estado, porque para mí, porque el hecho de que para empezar la votación sea obligatoria es que el Estado está asumiendo que hay gente que no va a votar porque no está interesada en el tema y quiere que participe la mayor cantidad de gente, cosa que significaría que el propio Estado sabe que no hay tanto interés político por parte de la ciudadanía, que cosa que para mí debería, puede que no inmediatamente, ser optativo a la votación, no debería ser obligatoria, eh, pero mientras el Estado intente, eh, ¿cómo podría decirlo? Dar ganas a la ciudadanía de informarse, eh, eduque a la ciudadanía eso sobre las votaciones, sería mucho más fácil este tipo de cosas, como pasa en otros países. A mí me gustaría más que nada que se hiciera una constitución bien hecha, como han dicho Diego, Alejandro y la Connie, y que esto se arregle y que toda la población tenga un buen recurso y así ni uno tenga problemas. Y también en la delincuencia, porque estos últimos meses y un año ya que se está viendo mucha delincuencia y ni uno se está haciendo algo, como dicen por ahí. Y más que nada me gustaría que se arreglara con la nueva constitución que hagan en los próximos meses o años que vienen. En el próximo año. Sí. Que Eso mismo. se estima que la nueva constitución eh, llegaría de aquí al año siguiente. O sea, tendría los 12 meses para hacerse, pero por lo que he visto, los funcionarios a los que se le ha solicitado presentarse para empezar a hacer la nueva constitución no han ido, entonces se ha ido retrasando. ¿Tú estás a favor o en contra de que sea obligatorio el voto? Yo la verdad es que estoy a favor siempre y cuando esto se sepa la localidad actual, así. Porque pasa que hay mucha gente que vive en el campo que le dificulta viajar a la ciudad para ir a votar. Entonces, por ejemplo, gente que vive en el campo, que no tiene lugares de votos cercanos, no debería poder votar. O sea, de poder pueden, pero no obligatorio para ellos. Pero gente que, por ejemplo, yo que tenía un centro de votación prácticamente al lado mío, para mí sí debería ser full obligatorio. Bueno, profesor, con eso podemos concluir el podcast del plebiscito. Ya todos hemos dicho nuestra opinión y lo que se debería saber más que nada. Y eso, espero le haya gustado a usted y al público presente que vea este podcast. Aplausos. Adiós. Adiós.
Oigan, Sí, ¿les puedo hacer una pregunta aparte? Bueno, claro. ¿El profe esto lo escucha solito o el profe Lo esto más lo comparte? lo va a debería estar en escuchar YouTube, solo. así que Profe, por favor, escúchalo solito. esto lo pondrá así como blooper al final. Me parece, me parece.